¿Qué tal, mis amigos? Bien, está haciendo un poco de frío, por eso no he vuelto a grabar en exteriores, pero Frío, frío, como el agua del río. no importa, acá seguimos con la doctora Bolitas Estudios. Ok, hoy voy a hablarles de un tema crucial, creo, si te estás incorporando como inmigrante al mercado laboral en Estados Unidos. Espero que estos super pupi micrófonos funcionen y no se escuche todo el ruido que se está escuchando. Si no, haremos algo en postproducción. Y es el tema de las agencias laborales, ¿de acuerdo? Es un tema bien importante, sobre todo si te estás iniciando en el mercado laboral. Tocaré unos puntos, unos tips bien interesantes para aquellas personas que no conocen más o menos cómo funciona todo esto. Ok, ¿cómo funciona el tema de las agencias laborales? ¿O qué son? Empecemos por eso. ¿Qué son las agencias laborales? Las agencias laborales son intermediarias entre la compañía o cualquier clase de compañía que esté buscando trabajadores y los posibles empleados, personas que estén buscando trabajo, ¿sí? Básicamente el trabajo de ella es enganchar a la mayoría de gente posible para trabajar en X o Y actividad. Ok, ¿cómo ganan las agencias? Las agencias básicamente ganan porque de cada trabajador que es enganchado por medio de agencia, ellos toman un porcentaje de su pago por hora para ellos. Es decir, supongamos que si tú estás trabajando de lavaplatos y te paga 15 la hora, es posible que si trabajas a través de agencia, le estén pagando a la agencia $3 y a ti te estén pagando 15 por hora. Es decir, ellos toman $3 de tu hora. Imagínate eso en una semana, pues ellos por una sola persona hacen un buen negocio. Es decir, que entre más trabajadores tengan y más trabajen, pues es mejor para ellos. ¿Cómo funciona el tema de aplicar para trabajar con una agencia? Bien, hay unas agencias que son bastante grandes y ofrecen servicios en línea, es decir, tú puedes aplicar en línea. Estas agencias son, o algunas de estas agencias son Adecco, Abacus, Randstad, Kelly, Manpower, Aerotech y Express Employment. Esas son las súper grandísimas. Si tú buscas en Google estos nombres, te va a dirigir al tema de su página web y ahí encontrarás muchísimos trabajos. Ahora, ¿cuál es mi sugerencia? Que te acerques a esas agencias personalmente. ¿Por qué? Porque en el 95% de las agencias, las personas a las que contratan hablan 2 o más idiomas. Y entre ellos, muy posiblemente habrá alguien que hable español. Entonces te pueden orientar mejor. Hay un tema que es de vital importancia aquí. La relación laboral, es decir, el responsable de la relación laboral en el evento de ser contratado mediante una agencia, el que es responsable por ti es la agencia, no es la compañía, ¿de acuerdo? Esto es muy importante al momento de reclamar sobre los derechos laborales. Voy a tocar como ciertas minucias que son como la letra pequeña de trabajar con una agencia que nadie te dice, pero aquí en Papitas Estudios te lo decimos porque es importante que lo sepas. Cada agencia, para curarse en salud, después de cierto tiempo te comienza a descontar un seguro de salud. Generalmente no es mucho, son 10, 15, $20 por cheque, si no estoy mal. Eso es con el fin de ellos asegurarse de que si te pasa algo, algún accidente laboral, pues estés cubierto y ellos no se metan en problemas. Acá le temen muchísimo al tema de las demandas. Usa esa información en tu favor y me refiero con esto a que pues si alguien no te cumple con las expectativas laborales o de una relación laboral, pues tú estés en la capacidad de decir, hey, pilas porque te puedo demandar. Siempre, siempre de los siempre, en tu cheque de pago te van a descontar una cosa que se llaman los taxes o los impuestos. Bueno, no creo que haya necesidad de explicar qué son los impuestos, pero sí, cada vez que tú te vas a registrar en una agencia de empleo, tienes que poner cuántos dependientes tienes. Y esto es de vital importancia porque de acuerdo, o mejor dicho, entre más dependientes tengas, menos te van a quitar del cheque. Pero ojo que esta información tiene que ser veraz. Si tú tienes 5 hijos y viven contigo y dependen de ti, pues ponlos. Pero pilas, porque no puedes poner 5 hijos si 4 viven en República Dominicana, Perú, Colombia y solo uno acá. En ese caso sería solo un dependiente. Y ten mucho cuidado porque la información tiene que ser veraz. De no ser así, corres el riesgo de que el IRS te pille y eso es complicado, nada, no se lo deseo a nadie. Ok, esto es de vital importancia. Absolutamente todas las personas, independientemente de que sean documentadas o no, tienen derechos laborales. Es decir, que si tú sientes que has tenido alguna forma de atropello, es decir, en materia laboral, que se te ha sido discriminado, que no te están pagando lo que es por ley,
tú tienes derecho a acudir a una de las oficinas del Department of Labor, que es como la comisión que regula todo a nivel nacional relacionado con las relaciones laborales, y poner la que. Es importante que sepas esto porque hay muchos empleadores que manipulan el tema de la ingenuidad de los inmigrantes y establecen reglas que simplemente no son legales. Por ejemplo, hay unos empleadores que dicen, no, yo no te voy a pagar las horas extra desde las 40. Las 40 son por ley el full time, es decir, el trabajo tiempo completo. Si trabajas más de eso, tienes que pagar overtime, es decir, más plata, un recargo, ¿sí? Entonces hay algunos empleadores que dicen, no, yo no te voy a pagar el overtime por más de 40 horas, sino por 42, 45. Eso es ilegal. Entonces tienes que tenerlo en cuenta. Porque si hay un tema delicado en tu relación laboral, tú tienes que saber que tienes el derecho a reclamar y a poner la queja respecto de ella. No te dejes amedrentar, ¿listo? La idea de estos videos es que no cojan a un inmigrante ignorante de sus derechos, sino que lo sepa y sepa cuándo defenderlos. ¿Cuáles son los derechos laborales por excelencia? Lógicamente, pues no ser discriminado, que te hagan un pago correcto y bajo la ley, es decir, por ejemplo, si eres full time que te den 40 horas, no necesariamente tienen que darte las 40 horas, pero sí pagarte los extras si trabajas más de ello. Por ejemplo, el overtime, siempre de los siempre te tienen que pagar 1.5 valor de la hora regular, ¿sí? Eso no cambia, no puede cambiar. Hay unos mínimos, unos pagos mínimos por estado que tienen que ser respetados, no te pueden pagar menos de eso. Hay unas horas de enfermedad que se tienen que ser respetadas. Por ejemplo, si tú acumulas horas de enfermedad, tienes 10 disponibles, tienes el derecho de usarlas y que te sean pagadas. También tienes derecho a vacaciones. Por cada 6 meses es una semana de vacaciones. Y tienes derecho, lógicamente, a un pago puntual. Y vamos a hablar sobre el pago puntual. ¿Cuáles son las formas más utilizadas para pagar de las agencias? Hay un pago en cheque. Te llevan cada viernes generalmente, reparten los cheques. Y mi sugerencia sobre esto es que si estás surgido de plata o te gusta tener las cuentas supremamente claras, consigna el cheque antes de las 4 de la tarde del viernes para que tengas disponible tu dinero el sábado. De lo contrario, si lo consignas después, pues vas a tener tu dinero el lunes siguiente. Si no es festivo. También te puede pagar con tarjetas de débito prepago. Esas son unas tarjetas prepagadas de un banco, perdón. Generalmente he visto tarjetas que son de un banco Rappi, no es muy conocido, y te consignan ahí. Tú simplemente tienes que activarla y sacar la plata. ¿Cuál es, digamos, lo engorroso de esa clase de tarjetas? Pues que tienes que activarla, que no se puede sacar el dinero en todos los ATM, o sea, todos los cajeros, y que tienen cargos por uso bastante costosos. No te la recomiendo a menos de que estés empezando, sí, para poder recibir el dinero. Y hay otra cosa que es muy utilizada y que es muy conveniente tanto para la persona que está trabajando como para pues, las compañías y las agencias, que se llama depósito directo. ¿Qué es el depósito directo? Bueno, que te depositan el dinero en tu cuenta. ¿Cómo puedes inscribirte para eso? Simplemente le dices a la agencia y le puedes entregar una de estas 3 cosas. Un voided check, que es un cheque de tu cuenta de cheques, que diga la palabra void grande para que no lo cobren, para que no sea canjeable. ¿Y por qué es esto útil? Porque debajo de cada cheque está apareciendo los indicativos o las referencias de las cuentas bancarias, número de cuenta y número de ruta. Otra opción para registrarte en este tipo de pago es pedirle al banco un formato de depósito directo. Generalmente lo puedes descargar o te lo envían por correo electrónico. O la otra opción es simplemente otorgarle al empleador el número de cuenta y el número de ruta, ellos lo escriben, pum, 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 y listo. La siguiente semana ya tienes tu pago en depósito directo. Ahora, un tip pro de la doctora Papitas. Hay algunos bancos que ofrecen depósito directo temprano, es decir, generalmente los pagos de las agencias son los viernes. Estos bancos ofrecen un depósito directo los miércoles o jueves, lo que es un golazo si te parece buena idea obtener tu dinero de forma más rápida. Te voy a decir y voy a dejar en pantalla la lista de los bancos. Chime o Chime, Capital One, Sophie, Axos, Ally o Ali, Wells Fargo, TD y Discover. Es decir, tú puedes entonces, si tienes una de estas cuentas, pues activar el depósito directo o crearla
darle los datos a tu agencia o a tu empleador para que te hagan el depósito directo ahí y automáticamente recibes ese pago más rápido. Ok, vamos a hablar cuáles son las ventajas y las desventajas de trabajar para una agencia. Ventajas: tienes acceso a múltiples oportunidades yendo a visitar una agencia para conocer cuáles son las ofertas de empleo. Es decir, no solo vas a aplicar a una oportunidad, sino puedes aplicar a múltiples y ellos te pueden mostrar toda la variedad de opciones de trabajo que tienen. Ahorras tiempo, por ende, lo que es otra ventaja. Y esto es vital, te hacen un asesoramiento profesional de acuerdo a tus aptitudes, a qué trabajos podrías aplicar. Si estás iniciando en el mundo laboral, esto es muy conveniente porque tú no sabes en qué podrías trabajar acá, porque acá los trabajos, bueno, son muy diversos. Hay muchas cosas que ni siquiera conocías que existían y que tienen disponibilidad para que alguien trabaje en ellas. ¿Cuál es otra ventaja? Bueno, si tú vas, te hacen un asesoramiento profesional y en el 95% de las oportunidades hablan español, lo que es súper un golazo porque pues la idea es aprender. Ahora, no todo es color de rosa, hay unas desventajas. Lógicamente los salarios son más bajos. ¿Por qué? Porque la agencia coge su tajada y esa es la forma en la que gana. Si te pagan 15, digamos, si en un cargo pagan 18 la hora, a ti por ser de agencia no te van a pagar 18 sino 15, 16 porque la agencia se va a coger esos $2 o $3 de más. ¿Cuál es otra desventaja? Que hay beneficios limitados, no son tan amplios como trabajar directamente como una compañía, y más adelante vamos a hablar sobre cuáles son los beneficios más usados. No hay tanta estabilidad laboral porque el espíritu de estos trabajos es que sean temporales. Sin embargo, hay excepciones en las que como hay tanta necesidad de mano de obra o de gente que trabaje, pues en algunas ocasiones hay posiciones que se vuelven casi que estables. Y también hay otra cosa que es una desventaja, y es que hay veces que al momento de disputar un pago es un poco engorroso y dispendioso porque tienen que primero pedirle cuentas a la compañía y tienen que hacer ciertos pasos de verificación que lo hacen más difícil de corregir, ¿de acuerdo? Son cosas que parecen pequeños, pero que son importantes de saber si planeas trabajar con una agencia. Bien, hablemos sobre los beneficios. Para saber qué beneficios son limitados, tenemos que saber qué son los beneficios y cuáles son los más usados. Bien, entonces, los beneficios son compensaciones adicionales que los empleadores ofrecen más allá del salario base para hacer sentir como en bienestar a los empleados. Hay unos obligatorios, que son los que generalmente son descontados de tus taxes, como compensación por enfermedad, licencia médica y familiar, contribuciones al Seguro Social y Medicare. Pero hay unas que son opcionales y son las que generalmente no otorgan las agencias y que sí otorgan las compañías, que son las siguientes. Un seguro médico que es pagado parte por la compañía y parte por el empleado, lo que es un golazo porque no te toca pagar a ti todo el seguro médico, sino que tu compañía te ayuda con una parte. Vacaciones y licencia por enfermedad paga, bonos, incentivos, capacitaciones, horario flexible, con trabajo remoto, trabajo híbrido. Híbrido es que trabajas unos días en persona y otros días remotamente desde tu casa. También hay beneficios como por ejemplo dejar snacks, café, comida gratis en la cafetería de los lugares de trabajo. Y hay otros que van más allá, que no son tan comunes, pero que también ofrecen algunas compañías, como cobertura de cuidado infantil, capital si tienes hijos pequeños, reembolso de transporte, permiso de maternidad más generoso, es decir, que más allá del establecido por ley, y como dijimos, comida gratis o subsidiada. Entonces, esos son beneficios que las agencias no otorgan y por eso decimos que la desventaja es que tienen beneficios limitados y que las compañías en contratación directa sí lo hacen. Ahora, ¿cuáles son los tips, cuáles son los consejos que yo le doy a las personas que se están incorporando al mercado laboral de trabajo acá en Estados Unidos? Cuidado con las estafas, revisa si esa agencia con la que estás averiguando es legal, si ha tratado bien, búscala en Google, mira a ver qué tal son las calificaciones, porque puede que hayan unas que se llamen agencias que no son tan legítimas. Siempre revisa los talonarios de pago a ver si te están pagando bien, si te están descontando lo que es. Y esto me lleva al siguiente consejo, que es capital. Toma nota y sé juicioso o juiciosa con las horas trabajadas para que luego no tengas problemas con el pago. A qué hora entraste, a qué hora saliste el lunes, a qué hora saliste el martes, a qué hora entraste, todo eso para tener claro si en dado caso puedes reclamar algo. Y este es el consejo papitas del video. Siempre de los siempre, las agencias que tienen contratos con las compañías establecen un límite de horas trabajado por agencia
para que la persona se pueda pasar a trabajar directamente. Cuando entres a trabajar por agencia, lo primero que te aconsejo es que averigües cuántas horas son, 600, 300, 500, y ponte en la cabeza el límite de trabajar esas horas para que la meta es que te enganchen directamente, para que obtengas así los beneficios chéveres, lo bacano, las horas de enfermedad y todo eso, ¿vale? Siempre si te mudas, actualiza la dirección, porque a principios de cada año, después de un año trabajado, lógicamente te va a llegar un formulario que se llama W2, que va a ser como el compendio de todo lo que te descontaron y todo lo que fue pagado, que va a servir para que lleves a tu declaración de impuestos. Entonces, si no tienes actualizada tu dirección, no te va a llegar eso y va a ser difícil que presentes impuestos de esa manera, ¿vale? ¿Cuál es la conclusión? Yo creo personalmente que las agencias son un buen instrumento si estás entrando al mercado laboral. Es un buen proceso de iniciación, pero no te puedes quedar en eso. Pilas. La idea y el objetivo, el siguiente paso es engancharte en una compañía directa y después ir prosperando hasta que te enganches, te adaptes en algo que sea más lo tuyo, más cómodo, más tranquilo y en lo que te sientas más a gusto. Pues bien, mis amigos, esos son mis consejos. Espero que les haya servido. Suscríbanse y comenten en qué empresas, agencias han trabajado, les ha gustado la relación laboral con ellos, creen que son un buen instrumento para vincularse al mercado laboral. Cuéntenme. Nos vemos la próxima semana.